¿Alguna vez has sentido que alguien te observa en la oscuridad? Ese escalofrío en la espalda, esa respiración que no es la tuya. Bienvenido al umbral de lo inexplicable, donde lo cotidiano se transforma en un espectáculo macabro. La historia comienza en una vieja posada del siglo XIX, en las montañas de Transilvania. Los viajeros hablaban de un huésped que nunca se registraba, pero siempre dejaba la habitación impregnada de un hedor a tierra húmeda. El dueño juraba que al abrir la puerta encontraba la cama intacta, excepto por una mancha roja que aparecía cada amanecer en las sábanas. Nadie lo veía entrar, nadie lo veía salir. Solo se escuchaban pasos en los pasillos, pasos que no proyectaban sombra. Pero no es el único misterio. En México, a principios del siglo XX, un barrio entero se estremeció con la mujer del alarido. Se decía que vagaba por las calles enlutada, con un rebozo negro que cubría su rostro. Quien osaba mirarla de frente juraba que no tenía ojos, solo cuencas vacías que sangraban. Una noche, un grupo de jóvenes decidió seguirla. Al doblar una esquina, se encontraron con decenas de velas encendidas y un altar improvisado. Al día siguiente, todos fueron hallados sin lengua, incapaces de contar lo que habían visto. Y si crees que las historias solo viven en leyendas, escucha esto. En Londres, 1888, la ciudad fue testigo de un monstruo real, Jack el Destripador. Nadie sabía su nombre, nadie lo vio con claridad, pero cada cuerpo que dejaba tras de sí parecía un mensaje escrito en sangre: la oscuridad me pertenece. La prensa lo convirtió en un fantasma urbano, y la gente juraba escuchar su cuchillo al pasar por callejones solitarios. Estas historias no son cuentos para dormir. Son fragmentos de un mundo en el que lo normal se retuerce en lo aterrador. El umbral ya se ha abierto, y tú acabas de cruzarlo. En el corazón polvoriento de Oaxaca, donde la tierra roja parece beberse la sangre de la historia, se levanta todavía la silueta sombría de una hacienda colonial. Sus muros, de piedra y cal, han resistido siglos de abandono, pero nadie se atreve a tocar sus puertas oxidadas. No es la ruina lo que espanta, es el murmullo que vive en ella. Los pobladores la llaman la hacienda maldita, y dicen que quien entra nunca vuelve siendo el mismo. Cuentan los ancianos que la construcción data de finales del siglo XVII. Fue erigida por un rico hacendado español obsesionado con dejar un legado de poder. Cada ladrillo fue colocado con manos indígenas obligadas a trabajar bajo el látigo. Se dice que al levantar los cimientos, varios obreros murieron aplastados y sus cuerpos fueron enterrados ahí mismo, como si fueran parte de la estructura. Desde entonces, el suelo de la hacienda retumba con un crujido extraño, como si aún respirara. Pero lo que selló su maldición no fue la avaricia del dueño ni la violencia del trabajo forzado. Fue la tragedia de su única hija, Isabel, una muchacha de apenas 17 años cuya belleza era tan deslumbrante que los visitantes la comparaban con las vírgenes pintadas en los retablos barrocos. Sus ojos, negros y profundos, parecían esconder un secreto, y su risa, cuentan, tenía un filo inquietante, como si jugara con lo prohibido. Un verano, Isabel comenzó a mostrar cambios inexplicables. Pasaba noches enteras sin dormir, caminando descalza por los pasillos, murmurando en lenguas que nadie reconocía. Los sirvientes aseguraban que al verla, sus pupilas se dilataban hasta cubrir todo el ojo. Su madre intentó callar los rumores, pero pronto la hacienda se llenó de susurros, que Isabel estaba poseída, que un espíritu antiguo, quizá el de los indígenas sacrificados en esas tierras, había tomado su cuerpo para cobrar venganza. El primer episodio público ocurrió durante una misa en la capilla improvisada de la hacienda. En pleno silencio, cuando el sacerdote levantó la hostia, Isabel se retorció en su asiento, y una voz gutural, grave y masculina, salió de su garganta. El eco de esa voz hizo temblar a los feligreses, que corrieron despavoridos. Desde ese día, la familia quedó marcada, aislada, temida. Los intentos de contenerla fueron en vano. Amarraban a Isabel con sogas, pero al día siguiente las encontraban deshechas, como cortadas por algo afilado. El ganado comenzaba a morir misteriosamente, y en las paredes aparecían símbolos trazados con sangre de animal, dibujos imposibles que parecían cambiar de forma con la luz de las velas. Ante la desesperación, el hacendado tomó una decisión radical: construir una capilla dentro de los terrenos para realizar un exorcismo. Trajo arquitectos y albañiles que trabajaron bajo juramento de silencio.
Los muros se levantaron gruesos, sin ventanas, solo con un ventanuco estrecho que dejaba pasar un hilo de sol. El altar fue hecho con maderas traídas de Veracruz, y sobre la mesa central se colocó un crucifijo que aún hoy sigue ennegrecido por el paso del tiempo. El día del exorcismo fue registrado en secreto, y todavía circula entre los descendientes del pueblo una copia de aquel relato. Se dice que 4 sacerdotes se reunieron en la capilla. Isabel, vestida de blanco, fue llevada a la fuerza. Sus pies dejaban huellas húmedas sobre la piedra, aunque el suelo estaba seco. Durante horas, los rezos se entremezclaron con chillidos sobrehumanos. La muchacha se retorcía con tal fuerza que las cadenas que la sujetaban se partieron. Entonces ocurrió lo que nadie pudo olvidar. Las velas se apagaron todas al mismo tiempo, y en el techo comenzó a escucharse un tropel de pasos, como si decenas de personas corrieran sobre las vigas invisibles. Los sacerdotes juraron que no había nadie arriba, pero el estruendo continuaba, acompañado de golpes secos que hacían vibrar la capilla entera. Los rezos se intensificaron hasta el punto de desgarrar las gargantas. Isabel, con los ojos completamente negros, lanzó una carcajada que aún hoy, dicen los pobladores, puede escucharse en las noches en que el viento golpea las ventanas. Al final, el ritual terminó sin certeza. La muchacha cayó al suelo inconsciente, y los sacerdotes abandonaron la hacienda asegurando que nunca más volverían. Nadie supo si el espíritu había sido expulsado o si simplemente se había adormecido. Lo único seguro es que, desde aquel día, la capilla quedó cerrada, y la familia vivió en un silencio perpetuo. Hasta hoy, los visitantes que se atreven a cruzar el portón oxidado aseguran sentir una densidad en el aire, como si algo invisible apretara el pecho. Los más valientes afirman escuchar los mismos pasos sobre los techos, como si la hacienda estuviera poblada por fantasmas corriendo sin rumbo. Algunos han salido con moretones en el cuerpo, como si unas manos invisibles los hubieran sujetado con fuerza. Y es que la historia de Isabel no terminó ahí. Tras el fallido exorcismo, la hacienda quedó marcada por un silencio inquietante. La familia decidió ocultar lo ocurrido, pero el rumor se propagó como pólvora en los pueblos vecinos. Nadie quería trabajar allí, y las tierras fértiles quedaron abandonadas. Con el tiempo, el lugar se convirtió en un cascarón lleno de sombras, donde solo las paredes parecían recordar el horror vivido. Isabel, la hija maldita, continuó siendo el epicentro de todo. Sus ataques no eran diarios, pero cuando ocurrían, la tierra entera parecía estremecerse. Testigos aseguraban que su voz podía escucharse hasta en los campos cercanos, una mezcla de súplica y amenaza que helaba la sangre. «Déjenme salir», gritaba a veces con su propia voz, para luego transformarse en un rugido profundo. «Nunca me iré». Era como si 2 almas habitaran el mismo cuerpo, luchando a muerte por el dominio. Su padre, consumido por la vergüenza y el miedo, ordenó que Isabel fuese recluida en la capilla construida para su exorcismo. Allí permanecía, vigilada día y noche por sirvientes que se turnaban entre oraciones y lágrimas. Pero pronto, algo más comenzó a suceder. Los hombres que pasaban demasiado tiempo cerca de Isabel terminaban enfermos, con fiebre alta, pesadillas recurrentes y una mirada perdida, como si algo hubiera absorbido su energía vital. En los muros de la capilla aparecían grietas extrañas, figuras que parecían formarse solas, cruces invertidas, rostros deformes, símbolos que ni los sacerdotes locales podían explicar. El aire en ese lugar se volvía tan pesado que hasta las velas se consumían más rápido, como si una fuerza invisible devorara el oxígeno. Una noche de luna nueva, el hacendado decidió reforzar la seguridad. Mandó a colocar barrotes de hierro en las ventanas, un candado doble en la puerta y cadenas adicionales alrededor del lecho de su hija. A la medianoche, sin embargo, los guardias escucharon un estrépito en el interior. Cuando abrieron, encontraron a Isabel de pie, libre de sus cadenas, con la mirada fija en el crucifijo del altar. Lo imposible había ocurrido. El Cristo de madera estaba volteado, cabeza abajo, clavado en la pared como si alguien lo hubiera arrancado y vuelto a fijar en posición invertida. Ese fue el punto de quiebre. Los pocos trabajadores que quedaban huyeron de inmediato, convencidos de que nada humano podía desafiar así los símbolos sagrados. La familia se quedó sola con su tragedia. La vida en la hacienda se convirtió en un tormento. Las cosechas fracasaban inexplicablemente, los animales nacían muertos o deformes, y los pozos se llenaban de agua turbia con olor metálico. Las noches eran insoportables.
Pasos sobre los techos, portazos en habitaciones vacías, voces que llamaban a los sirvientes por su nombre, aunque nadie los veía. Un fraile dominico, movido por la curiosidad, llegó hasta el lugar con la intención de estudiar el caso. Pasó 3 días en la hacienda, rezando, tomando notas y observando. Al 4.º día, desapareció. Su celda fue encontrada vacía, con las hojas de su diario esparcidas en el suelo. Solo una frase repetida una y otra vez, como escrita en trance, llenaba las páginas. Ella no está sola, nunca lo estuvo. El fraile jamás fue encontrado. Con el paso de los años, la historia se transformó en leyenda, pero los rastros físicos seguían allí. Los vecinos afirmaban ver luces dentro de la capilla a altas horas de la noche, como si velas invisibles siguieran encendidas. Otros escuchaban cantos lejanos, en un idioma irreconocible, que emergían de las ventanas cerradas con cadenas oxidadas. La fama del lugar atrajo a curiosos. Algunos llegaron con cámaras rudimentarias, otros con libretas para registrar fenómenos. Ninguno pudo permanecer más de unas horas. El aire, decían, se volvía tan espeso que el pecho dolía al respirar. Varios aseguraron haber visto a una joven de blanco detrás de los barrotes de la capilla, con los ojos completamente negros. Y aún más perturbador, quienes lograron entrar sin permiso juraron haber sentido un roce en la piel, como manos heladas que los empujaban hacia afuera. Un viajero escribió en su diario que, al mirar al suelo, vio huellas mojadas de pies descalzos que lo seguían a pocos centímetros, aunque él estaba solo. Los descendientes del hacendado abandonaron el sitio. Nadie volvió a reclamar la propiedad. Sin embargo, la capilla quedó intacta, como un tumor en el corazón de la hacienda. Nadie se atrevió a derribarla. Hasta hoy, quienes cruzan la verja oxidada coinciden en algo: no es solo un lugar abandonado. Es un espacio cargado de energía, un espacio donde lo sagrado y lo profano se enfrentaron, y lo profano parece haber ganado. Y lo más inquietante está aún por contarse: el final de Isabel y lo que ocurrió cuando la hacienda fue finalmente clausurada. Los años pasaron, y la hacienda se convirtió en un esqueleto de piedra. Los techos comenzaron a desplomarse, las paredes se llenaron de musgo, y los caminos que llevaban al portón fueron tragados por la maleza. Pero en el centro de todo, la capilla seguía intacta, como si el tiempo no pudiera tocarla. Era un recordatorio eterno de lo que había ocurrido con Isabel. Pocos sabían con certeza que había sido de ella. Los rumores se multiplicaban. Algunos aseguraban que había muerto durante uno de sus ataques, consumida por la fuerza que habitaba en su cuerpo. Otros decían que la familia, en un acto desesperado, la había sepultado viva en los sótanos de la capilla, sellada con cal y cadenas. Lo cierto es que jamás se encontró su cuerpo. Un documento hallado décadas después en el archivo de un convento cercano aportó un detalle perturbador. Era una carta del propio hacendado dirigida a un obispo en Puebla. En ella, el hombre suplicaba ayuda para concluir lo que los sacerdotes iniciaron y no pudieron terminar. La carta hablaba de sacrificios nocturnos, de ritos que mezclaban rezos católicos con prácticas indígenas prohibidas. El hacendado confesaba que su hija ya no era su hija, que en sus ojos había visto reflejado el rostro de algo que no pertenece a este mundo. Ese rastro documental avivó el interés de historiadores y curiosos. A mediados del siglo XX, un grupo de investigadores se adentró en la hacienda para estudiar su arquitectura colonial. De todos ellos, solo uno escribió un informe completo. Aseguró que, al entrar en la capilla, la temperatura descendió bruscamente, a pesar de que era pleno verano. Describió cómo las velas que llevaban se apagaban solas, y cómo en los techos resonaban pasos apresurados, como si alguien invisible los vigilara desde arriba. El informe concluía con una frase desconcertante: no estudiamos ruinas, estudiamos una herida que aún sangra. Con el tiempo, la hacienda se volvió un sitio de peregrinación clandestina. Jóvenes en busca de experiencias paranormales entraban de noche, armados con linternas y grabadoras. Muchos salían aterrorizados. Algunos afirmaban haber escuchado la voz de una joven pidiendo auxilio, y otros juraban ver a una silueta femenina que desaparecía en los corredores. Un relato especialmente inquietante hablaba de un visitante que escuchó cómo lo llamaban por su nombre en la oscuridad, a pesar de que nadie más sabía de su incursión. La capilla, centro de todos los fenómenos, se convirtió en una trampa para los valientes. Varios exploradores contaron que al cruzar el umbral sintieron que el suelo vibraba, como si algo debajo intentara salir. Otros encontraron cruces invertidas talladas recientemente en las paredes, aunque el lugar llevaba décadas cerrado con cadenas. Lo más aterrador era la sensación compartida:
Todos coincidían en que alguien lo seguía muy de cerca, respirándoles en la nuca. El mito de Isabel creció con el paso de los años. Algunos decían que nunca murió, que su cuerpo se mantenía joven y perfecto en algún lugar oculto de la capilla, preservado por la entidad que la poseía. Otros sostenían que su espíritu vagaba libre por la hacienda, castigando a los intrusos con arañazos y empujones invisibles. Lo único cierto es que quienes intentaron quedarse a dormir allí jamás lo lograron. A medianoche, sin excepción, huían despavoridos, jurando que los pasos sobre el techo los perseguían de habitación en habitación. En una ocasión, un grupo de cineastas intentó rodar un documental dentro de la hacienda. Llevaban cámaras modernas, micrófonos y reflectores. Apenas pasaron unas horas antes de que abandonaran el proyecto. El director confesó después que las grabaciones estaban plagadas de interferencias, voces de niños riendo, golpes que no se escuchaban en el momento pero sí quedaban registrados en las cintas. En una de las tomas, la cámara captó algo imposible. Detrás del equipo apareció una figura femenina vestida de blanco, con el rostro completamente cubierto de sombras. Nadie en el grupo la había visto durante la filmación. Hoy, la hacienda sigue en pie, oculta entre caminos olvidados de Oaxaca. Los pobladores insisten en que, al caer la noche, las luces vuelven a encenderse dentro de la capilla, aunque por fuera las cadenas sigan intactas. Otros aseguran que en ciertas madrugadas puede escucharse el repiqueteo de campanas inexistentes, como si una misa eterna siguiera celebrándose en su interior. Quien se atreve a acercarse habla de una energía densa, tan sofocante que corta la respiración. Y si alguien se queda demasiado tiempo, lo más probable es que escuche los mismos pasos que aterrorizaron a generaciones enteras. Pasos rápidos, desesperados, corriendo por los techos, como si algo invisible vigilara desde arriba. La historia de la hacienda maldita de Oaxaca no tiene final. Es un relato abierto, vivo, que sigue alimentándose de cada visitante que cruza sus puertas. Porque allí, entre sus muros oscuros y su capilla abandonada, todavía resuena la risa de Isabel, y la certeza de que lo inexplicable nunca duerme. En México, los espejos siempre han sido más que un simple reflejo. Para muchos pueblos antiguos eran portales, superficies frágiles donde el mundo visible se conectaba con lo oculto. Los abuelos solían decir: cuando cae la noche, cubre los espejos, porque el alma se escapa en ellos. Y aún hoy, en casas rurales de Oaxaca, Chiapas y Veracruz, las familias tapan con sábanas los espejos antes de dormir. No lo hacen por superstición ingenua, lo hacen por miedo. El origen de esa creencia se pierde entre códices y leyendas. Los mexicas consideraban que Tezcatlipoca, el dios del espejo de obsidiana, vigilaba a los hombres desde esas superficies oscuras. Mirar demasiado tiempo tu propio reflejo era una invitación a su mirada, y quien caía bajo su influjo podía perder la cordura. Con la llegada de los españoles, esa idea se mezcló con el miedo cristiano al demonio y a los objetos capaces de reflejar más de lo debido. Así, en la intimidad de los dormitorios, los espejos se convirtieron en centinelas silenciosos de la noche. Los cronistas cuentan que durante el siglo XIX, en comunidades de Oaxaca, cuando alguien moría, el primer gesto de la familia era cubrir todos los espejos de la casa con paños negros. El motivo era claro: si el alma del difunto se reflejaba en ellos, quedaba atrapada y no podía continuar su camino. Nadie quería despertar en la madrugada y encontrarse con la mirada vacía de un pariente recién fallecido mirándolos desde el cristal. Esa tradición sobrevivió hasta nuestros días, y junto a ella surgieron historias que se niegan a morir. Una de las más perturbadoras es la relación entre los espejos y la figura de la Santa Muerte. Desde mediados del siglo XX, en los barrios más antiguos de la Ciudad de México y en pueblos del norte, comenzaron a relatarse encuentros en los que devotos afirmaban ver cómo la santa se manifestaba a través de espejos durante rituales de oración. La describían emergiendo lentamente, como una sombra que adquiría forma, sosteniendo su guadaña con una calma infinita. Entre las leyendas modernas destaca la de Mariana, una joven estudiante de enfermería que vivía sola en un pequeño departamento en Puebla. Una noche, tras salir de clases, pasó frente a un puesto donde vendían veladoras, figuras de santos e inciensos con oraciones impresas en papel. Impulsada por curiosidad, compró un paquete de incienso que llevaba escrito: oración a la Santa Muerte para protección nocturna. Lo encendió en su cuarto sin mayor convicción, pensando que el humo perfumado la ayudaría a dormir.
El problema fue el espejo. Mariana tenía un enorme espejo frente a su cama, herencia de su abuela, enmarcado en madera tallada con motivos florales. Esa noche, con la luna llena filtrándose por la ventana, el humo del incienso formó figuras extrañas que parecían flotar hacia el cristal. Ella lo notó, pero pensó que era sugestión. Se acostó, cerró los ojos, y entonces comenzó la parálisis. Su cuerpo entero quedó inmóvil, mientras su mente seguía despierta. Intentó gritar, pero la garganta no respondía. La presión en el pecho era insoportable. Fue entonces cuando lo vio, en el espejo. Su reflejo ya no se movía como ella. Mientras yacía rígida en la cama, su imagen en el cristal comenzó a incorporarse lentamente, primero sentándose, luego poniéndose de pie. Mariana, atrapada en su propio cuerpo, sintió como el aire se enfriaba de golpe. La figura en el espejo no era ella. El reflejo había cambiado. Era una silueta esquelética, cubierta por un manto blanco que ondeaba como humo espeso. El rostro, vacío y eterno, sostenía una guadaña que brillaba con un resplandor metálico. Era la Santa Muerte saliendo de aquel portal de cristal, observándola con una calma que paralizaba aún más su corazón. El espejo tembló como si fuera agua, y una mano huesuda comenzó a atravesar el vidrio. Mariana vio cómo la superficie sólida se deformaba, convirtiéndose en líquido negro que goteaba sobre el suelo. Aquella mano se acercaba a ella, despacio, con la certeza de que no podía escapar. Entonces, la habitación se llenó de susurros. Voces femeninas, masculinas, infantiles, todas hablando al mismo tiempo en un idioma que ella no entendía. El humo del incienso formaba círculos que giraban alrededor del espejo, como un remolino hipnótico. En ese instante, Mariana comprendió que el espejo ya no era suyo, era un umbral abierto. La presión en su pecho aumentó hasta que creyó que iba a morir. Y justo cuando los dedos óseos de la santa estaban a punto de rozar su piel, las velas que tenía sobre el buró se apagaron de golpe, y el cuarto quedó en absoluta oscuridad. El cuarto quedó sumido en una oscuridad densa, y Mariana creyó que su corazón iba a estallar. No podía moverse, no podía gritar. Solo sus ojos, abiertos de par en par, observaban cómo el espejo vibraba como un lago negro bajo la luna. La mano esquelética ya había atravesado la superficie, y sus dedos huesudos arañaban el aire en dirección a su cuerpo. Entonces, un silencio absoluto lo cubrió todo. Los susurros se detuvieron, el viento cesó, y hasta los latidos de Mariana parecían apagarse. Fue en ese silencio que escuchó una voz, grave, seca, proveniente del espejo. «Ya me llamaste. Ahora no cierres la puerta». El terror fue tal que sus párpados se cerraron solos, como si su cuerpo intentara protegerla de lo inevitable. Y en ese instante, la parálisis desapareció. Pudo mover sus brazos, levantarse, correr hacia la lámpara y encenderla. El foco iluminó la habitación, pero lo que vio le arrancó un grito que nunca olvidaría. El espejo estaba cubierto de huellas. No eran las suyas, eran marcas huesudas, largas, que parecían haber arañado el vidrio desde adentro. Durante semanas, Mariana intentó convencerse de que había sido un sueño. Guardó el espejo con una sábana blanca, tal como le aconsejó una vecina que conocía de esas creencias antiguas. Pero cada noche, a pesar del paño, escuchaba el mismo sonido, un golpeteo rítmico desde adentro, como nudillos llamando a una puerta. Toc, toc, toc. Siempre a la medianoche. Con el paso del tiempo, la joven comenzó a deteriorarse. Ojeras profundas, insomnio y una sensación constante de ser observada. Sus amigos le decían que evitara el espejo, que lo tirara. Pero Mariana, atrapada en una mezcla de miedo y fascinación, no pudo hacerlo. Había algo en esa presencia que la llamaba, algo que la mantenía ligada al cristal. Un domingo, al caer la noche, decidió encender nuevamente el incienso con la oración de la Santa Muerte. Quería probar si todo era producto de su mente o si en verdad había abierto un portal. Se sentó frente al espejo, la vela encendida a un costado, el humo subiendo en espirales. Y entonces ocurrió lo que marcaría su destino. El paño comenzó a deslizarse lentamente, como si unas manos invisibles lo retiraran. El espejo quedó descubierto, reflejando no a Mariana,
sino a una multitud. Detrás de ella, en el cristal, se extendía un grupo de siluetas humanas, todas sin rostro, todas inmóviles, observando. Sus formas eran borrosas, pero lo suficiente claras para helarle la sangre. De entre ellas, la figura de la santa se abrió paso. Esta vez no estaba vestida de blanco, sino de un manto negro que absorbía la luz. Su guadaña brillaba con un resplandor enfermizo, y sus cuencas vacías parecían atravesar la carne de Mariana. La joven intentó levantarse, pero su cuerpo se volvió pesado, como si decenas de manos invisibles la sujetaran por los hombros. La voz volvió a escucharse, esta vez más cercana, más directa. Me ofreciste tu cuarto, tu vela, tu incienso. Me diste la entrada. Ahora soy parte de tu reflejo. El espejo comenzó a agrietarse, pero no hacia afuera, sino hacia adentro, como si abriera un abismo en su propia superficie. Mariana vio cómo las sombras se movían dentro de él, acercándose con ansias de atravesar. Su rostro estaba empapado en lágrimas, pero no podía apartar la vista. Y de pronto, el cristal se volvió líquido otra vez. Una mano, luego otra y otra más, empezaron a emerger. No era solo la santa, eran las siluetas que la acompañaban, todas queriendo salir. Los vecinos aseguraron haber escuchado esa noche un grito desgarrador que recorrió todo el edificio. Cuando acudieron al departamento, la puerta estaba cerrada con seguro. Al derribarla, encontraron a Mariana desmayada en el suelo, frente al espejo. El paño blanco estaba hecho jirones, y el vidrio mostraba un detalle imposible. No reflejaba a los presentes en la habitación, solo mostraba el cuerpo de Mariana tirado, como si el espejo tuviera memoria propia. Desde entonces, nadie volvió a vivir en ese cuarto. Los nuevos inquilinos que intentaron ocuparlo aseguraban que el espejo seguía allí, a pesar de que varias veces lo sacaron y lo arrojaron a la basura. Siempre reaparecía en el mismo lugar, frente a la cama, con la luna iluminando su superficie. Las historias se multiplicaron. Un joven aseguró haber visto a una mujer en camisón blanco dentro del espejo, justo detrás de él, aunque estaba solo. Una pareja que durmió allí una noche salió huyendo al amanecer, jurando que en mitad de la madrugada una mano atravesó el cristal y rozó los pies de la cama. Hoy, el espejo sigue siendo leyenda. Algunos dicen que fue llevado a un templo clandestino dedicado a la Santa Muerte, donde se le rinde culto como un portal abierto para comunicarse con ella. Otros aseguran que todavía se encuentra en aquel departamento abandonado, esperando a que alguien lo descubra. Pero lo que nadie discute es lo mismo que decían los abuelos desde hace siglos. Los espejos son puertas. Y una vez que la puerta se abre, jamás vuelve a cerrarse del todo. En los rincones más oscuros de México, donde las calles se iluminan con velas en altares improvisados, donde la pólvora de los cohetes se mezcla con rezos al aire, existe una figura que provoca respeto, miedo y devoción: la Santa Muerte. No es un mito difuso ni una leyenda lejana. Es presencia tangible, invocada, percibida y, según incontables testimonios, manifestada en carne y hueso frente a quienes la llaman o incluso frente a quienes jamás la buscaron. La historia de la Santa Muerte tiene raíces que se hunden en lo más profundo de la tradición. Algunos la conectan con las diosas prehispánicas de la muerte: Mictecacihuatl, señora del inframundo, guardiana de los huesos y del silencio eterno. Otros aseguran que su culto nació en la clandestinidad colonial, cuando los indígenas disfrazaban sus antiguos dioses con ropajes católicos. En ambos casos, la figura permaneció oculta durante siglos, emergiendo en la modernidad con una fuerza imparable. Hoy, millones de personas le rinden culto en altares privados y públicos, ofreciéndole cigarros, tequila, manzanas, rosas y plegarias. Pero más allá de la fe, hay algo que recorre la piel de quien escucha estas historias: los testimonios de quienes aseguran haberla visto realmente. Uno de los relatos más inquietantes proviene de Chiapas, de un hombre que soñó con ella en un momento de desesperación. Él cuenta que en el sueño se encontraba en un campo desolado, rodeado de cruces oxidadas y tierra seca. De pronto, una figura imponente apareció ante él, alta, cubierta con una túnica oscura que arrastraba sobre la tierra, el rostro oculto bajo una calavera serena y majestuosa. A pesar del pavor inicial, la entidad extendió sus brazos esqueléticos y lo abrazó. El hombre juraba que en ese abrazo sintió una paz que jamás había conocido en vida.
El dolor de sus deudas, el peso de sus problemas, el miedo a la muerte misma, todo se disolvió en ese instante. Al despertar, estaba llorando. Desde entonces, cada noche coloca un vaso de agua frente a una imagen de la santa, convencido de que ella le salvó de quitarse la vida. Pero no todas las experiencias con ella son de calma. En contraste, existen testimonios que describen encuentros aterradores, donde su presencia se siente como un ataque. Personas que, tras invocaciones accidentales o rituales mal realizados, aseguran haber sentido vibraciones intensas en el cuerpo, como si algo invisible los sacudiera violentamente en la cama. Otros narran golpes, arañazos o el peso de un cuerpo esquelético oprimiendo su pecho durante episodios de parálisis del sueño. Un joven músico de Monterrey relató que, durante una sesión nocturna en un estudio de grabación, el ambiente cambió de golpe. La temperatura descendió bruscamente, y los instrumentos comenzaron a vibrar por sí solos, sin que nadie los tocara. Los micrófonos captaron un susurro femenino, bajo, incomprensible, que se coló en la pista grabada. Al reproducirla, el grupo juró escuchar claramente las palabras: «Estoy aquí». Esa misma noche, uno de los integrantes despertó a las 3 de la madrugada, inmovilizado, mientras observaba en el rincón de su cuarto a una figura de más de 2 metros, cubierta por una túnica negra, que lo miraba en silencio. Lo perturbador de estos relatos es la frecuencia con la que ocurren. En programas de televisión, varios invitados han asegurado verla físicamente en el set. Una actriz mexicana confesó en vivo que, mientras hablaba de sus experiencias con la Santa Muerte, vio detrás de las cámaras a una silueta inmensa, oscura, que nadie más parecía notar. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y la transmisión fue interrumpida. Semanas después, otros técnicos de la producción admitieron que las cámaras habían captado destellos inexplicables, como una sombra que cruzaba de un extremo a otro del estudio. Los casos se acumulan. En vecindarios humildes de la Ciudad de México, vecinos hablan de sentir cómo la entidad se manifiesta cuando alguien le reza con devoción extrema. Una mujer asegura que mientras pedía por su hijo enfermo, el espejo de su sala se nubló y en él se dibujó, aunque por unos segundos, la silueta de la túnica y la guadaña. En otras ocasiones, su aparición se anuncia con olores dulces, como manzana o rosas marchitas, seguidos de una sensación sofocante en el pecho, como si la atmósfera se volviera demasiado pesada para contenerla. Lo cierto es que los espejos, los estudios, las habitaciones con luz de luna, parecen ser sus escenarios favoritos. Y quienes han estado frente a ella aseguran que no hay error posible. Es la muerte misma, la Santa Muerte, que camina entre nosotros. La frontera entre devoción y horror es frágil cuando se habla de la Santa Muerte. Si algunos afirman haber recibido paz en su abrazo, otros narran experiencias donde su aparición ha sido violenta, como si viniera a reclamar lo que ya le pertenece. En un barrio popular de Iztapalapa, una familia entera fue testigo de algo que aún los persigue. Habían levantado un pequeño altar con flores, velas y cigarros, convencidos de que la santa los protegería de la delincuencia que azotaba la colonia. Durante los primeros días, las ofrendas parecían desaparecer misteriosamente. Los cigarros se consumían solos, las manzanas quedaban con mordidas, y las velas se apagaban al mismo tiempo sin razón aparente. Hasta que una noche, mientras cenaban, escucharon un golpe seco en la sala. Al asomarse, vieron a una figura alta, más de 2 metros, con una túnica negra que cubría su esqueleto. La entidad estaba sentada en la silla frente al altar, como si hubiera aceptado la invitación a cenar con ellos. Nadie se movió. Nadie respiró. El silencio se quebró solo cuando las velas se apagaron al unísono y la figura desapareció. Desde entonces, la familia cubre todos los espejos al caer el sol y evita mencionar su nombre en voz alta dentro de la casa. Lo que distingue a estas manifestaciones es su capacidad para repetirse, como si la santa eligiera un lugar y lo reclamara. Varios estudios de grabación en la Ciudad de México han reportado fenómenos similares: luces que parpadean, voces grabadas en pistas vacías, sombras que cruzan detrás de los músicos. Un sonidista veterano contó que, en plena madrugada, mientras ajustaba consolas, vio reflejada en la ventana de la cabina una figura esquelética con túnica negra. Al girar, no había nadie, pero el vidrio aún mostraba el reflejo. El hombre abandonó su trabajo esa misma noche,
convencido de que había visto a la santa en persona. Los testimonios también abundan en programas de televisión. Invitados que hablan de ella con demasiado fervor aseguran sentir su mirada en el set. Uno de los casos más comentados fue el de un conductor que, en plena transmisión en vivo, se quedó paralizado mirando detrás de cámaras. Cuando recobró el habla, balbuceó que acababa de ver cómo una sombra enorme recorría el foro. La producción intentó cortar la escena, pero las grabaciones se filtraron, y miles de espectadores pudieron notar un destello extraño, como una túnica oscura que cruzaba el escenario. Sin embargo, las experiencias más escalofriantes suceden en la intimidad de los dormitorios. Personas comunes, sin vínculos con rituales ni cultos, cuentan cómo al invocarla sin querer, su cuerpo se convirtió en campo de batalla. Durante episodios de parálisis del sueño, sienten como la cama tiembla, como si un cuerpo invisible se dejara caer sobre ellos. Otros describen vibraciones que recorren todo el cuerpo, acompañadas de una presión insoportable en el pecho. El aire se vuelve espeso, irrespirable, y en la esquina del cuarto aparece la silueta inconfundible, la túnica que arrastra, la guadaña que brilla débilmente bajo la luz de la luna, y el cráneo que se inclina hacia la víctima. Un joven de Guadalajara relató que, tras una fiesta, bromeó con sus amigos encendiendo una vela negra y pidiendo a la santa que se presentara. Horas después, se despertó sin poder moverse, con el corazón latiendo a un ritmo frenético. En el espejo frente a su cama vio su reflejo distorsionado, convertido en un esqueleto que sonreía con una mueca grotesca. Desde el rincón, la santa lo observaba. Juró que su túnica se movía como humo y que el cuarto entero olía a flores marchitas. Al día siguiente, sus amigos encontraron marcas en su brazo, como si dedos huesudos lo hubieran sujetado con fuerza. Las casas marcadas por su presencia se vuelven imposibles de habitar. Vecinos aseguran que en algunas viviendas, cuando alguien prende una vela para ella y no cumple las ofrendas, la entidad se manifiesta con golpes, sombras y voces. Una mujer de Veracruz contó que cada madrugada, a la misma hora, escuchaba pasos pesados en su pasillo, a pesar de vivir sola. Una noche reunió valor y esperó. Vio cómo la puerta de su cuarto se abría lentamente y una figura oscura, de proporciones inhumanas, se detuvo frente a su cama. No podía distinguir el rostro, pero sabía exactamente quién era. La santa levantó la guadaña y la bajó con lentitud. El filo nunca la tocó, pero el mensaje quedó claro: no se juega con ella. El contraste es brutal. Algunos hablan de consuelo, de sentir la paz de un abrazo que calma las angustias más profundas, mientras otros juran que ella se manifiesta con violencia, dejando huellas físicas en la piel y cicatrices en la memoria. Lo cierto es que las experiencias se multiplican y todos coinciden en algo. Cuando la santa aparece, la atmósfera se densifica, el aire cambia y el miedo se convierte en certeza. Las historias de encuentros con la Santa Muerte no se limitan a casas humildes o a estudios de grabación. Sus manifestaciones se han reportado en espacios públicos, en templos improvisados, en calles desiertas iluminadas solo por faroles, y hasta en transmisiones en vivo que han quedado grabadas para siempre. Cada aparición parece tener un objetivo distinto, a veces consolar, a veces advertir, otras veces reclamar. Uno de los relatos más estremecedores proviene de un periodista de Tijuana que investigaba altares clandestinos en las orillas de la ciudad. Él y su equipo visitaron un predio abandonado, donde se alzaban decenas de figuras de la santa, de todos los tamaños, cubiertas con velas, cigarros apagados y flores secas. Mientras entrevistaba a un devoto, notó que su cámara comenzó a fallar. La imagen se oscureció como si una sombra cubriera el lente. Al revisar la grabación después, vio con horror que detrás de él, en plena luz del día, aparecía una figura inmensa, con túnica negra y guadaña en mano, observando en silencio. El periodista juró que en ese momento sintió un frío glacial recorriéndole la espalda, pero que ninguno de los presentes la había visto. En otros casos, los testigos aseguran sentir su abrazo de manera directa. Una enfermera de Oaxaca narró que tras semanas de cuidar a pacientes graves, soñó con la Santa Muerte. En el sueño, estaba agotada, sin fuerzas para seguir, hasta que la entidad apareció frente a ella, majestuosa y serena. La abrazó con sus brazos huesudos, y la enfermera despertó con lágrimas en los ojos, llena de calma y con un extraño alivio físico, como si hubiera dormido durante meses. Desde entonces, cada vez que enciende una vela blanca en su casa, dice sentir la misma paz envolviéndola.
Pero hay testimonios que muestran la otra cara, experiencias donde la santa se manifiesta con un poder tan denso que paraliza. Una mujer de Querétaro relató que, tras invocar su presencia en medio de una discusión familiar, comenzó a sentir como su cuerpo vibraba intensamente, como si estuviera siendo sacudido por una corriente eléctrica. Sus hijos la observaron rígida, con los ojos en blanco, mientras en la sala se escuchaban pasos pesados acercándose desde el pasillo. Nadie estaba allí. Las velas del altar estallaron, lanzando cera ardiente en todas direcciones. Desde entonces, la familia abandonó la casa. Lo inquietante es cómo estas apariciones se repiten en diferentes contextos, siempre con el mismo patrón. Una atmósfera que se vuelve sofocante, un silencio que antecede al fenómeno, y la figura de más de 2 metros, con túnica oscura, que se materializa con o sin invocación previa. Invitados en programas de radio y televisión han jurado verla cruzando el estudio, mientras oyentes llamaban al aire asegurando que sentían la misma presencia en sus propias casas en ese mismo instante. En el norte del país, un joven relató que tras hacer una promesa a la santa y no cumplirla, fue atacado en sueños. Se encontraba en su habitación, inmovilizado, mientras la figura esquelética se inclinaba sobre él, clavando su mirada vacía en sus ojos. Sintió el filo de la guadaña rozarle el cuello, aunque al despertar no tenía heridas, solo un dolor punzante en la garganta que duró semanas. Los ancianos del barrio le dijeron lo mismo: ella cumple, pero tú también debes cumplir. La magnitud de estos encuentros ha dejado huellas en la cultura popular. Canciones, corridos, películas y testimonios han intentado capturar su presencia, pero quienes la han visto cara a cara aseguran que ninguna representación logra transmitir la densidad del ambiente, el peso en el pecho, ni el estremecimiento de su voz. Es un fenómeno que no puede medirse, solo vivirse. Lo cierto es que la Santa Muerte no se limita a los altares de los devotos. Sus pasos se sienten en habitaciones bañadas por la luz de la luna, en grabaciones nocturnas, en sueños profundos y en velorios silenciosos. Puede aparecer con dulzura, abrazando al desesperado, o con violencia, marcando con uñas invisibles la piel de los incrédulos. Sea cual sea su rostro, los testimonios coinciden en una certeza: cuando ella se manifiesta, no hay duda de que la muerte ha entrado a la habitación. En las montañas de Hidalgo, rodeada de un silencio espeso y campos resecos, se erguía una vieja casona de cantera y madera. Nadie en el pueblo quería acercarse a ella después del anochecer. La llamaban simplemente la casa de la abuela Lidia, pero su nombre real se susurraba con miedo: la casa de la hechicera. Betty, una niña de apenas 12 años, nunca había estado demasiado cerca de su abuela. La conocía solo por cartas escritas con caligrafía temblorosa y por las historias que su madre contaba con voz baja, casi como un secreto que no quería heredar. Pero ese verano, cuando sus padres tuvieron que viajar al extranjero, decidieron que pasaría un fin de semana bajo el cuidado de la anciana. «Es solo por unos días», le dijo su madre, intentando sonar tranquila. Sin embargo, Betty notó el temblor en su mirada. Desde el primer momento, la casa le pareció distinta a todo lo que conocía. Tenía muros agrietados, tapices oscuros colgando de las paredes, y un olor peculiar, mezcla de hierbas secas y cera derretida. Las ventanas eran estrechas, lo que dejaba entrar rayos de luz que se deformaban en figuras extrañas. A Betty le gustaban las cosas góticas, las muñecas antiguas, las ilustraciones sombrías, los relatos de cementerios. Al principio, pensó que aquel lugar era fascinante, como un escenario sacado de una novela. Pero la primera noche cambió todo. Mientras se lavaba los dientes en el baño, alzó la vista hacia el espejo. Su reflejo estaba allí, pero algo no cuadraba. Detrás de ella, en el pasillo vacío, se distinguía una silueta negra, inmóvil, con ojos rojos encendidos como brasas. Al girar, no había nada. Cuando volvió a mirar al espejo, la figura desapareció. Betty no dijo nada. La abuela Lidia, con su voz grave y lenta, parecía anticipar sus pensamientos. «No temas lo que veas aquí. Son protecciones, guardianes que vigilan la casa», le dijo mientras acomodaba velas en un candelabro de hierro. Aquella frase inquietó a la niña. ¿Guardianes? ¿Qué clase de protectores tienen ojos como carbones ardientes? Los días siguientes, la casa se volvió un laberinto de misterios. En las noches,
Betty escuchaba golpes en las paredes, como si alguien caminara detrás del yeso. En su cuarto, una grieta que recorría la pared parecía alargarse poco a poco, como si estuviera viva. A veces, la grieta respiraba, emitiendo un calor extraño acompañado de olor a azufre. Cuando Betty la observaba demasiado tiempo, juraba ver sombras agitándose en su interior, como si aquello no fuera una simple fractura, sino la entrada a algo mucho más profundo. La abuela se movía por la casa como un espectro que conocía cada rincón. Encendía inciensos con rezos en lenguas antiguas, colocaba frascos con líquidos oscuros en los alféizares y murmuraba oraciones frente a cruces invertidas escondidas bajo mantas. Una tarde, al recorrer la cocina, Betty descubrió un cajón repleto de objetos que nunca había visto: muñecos de trapo con alfileres clavados, amuletos de hueso y trozos de papel con símbolos pintados en tinta roja. «¿Qué es todo esto, abuela?», preguntó con un hilo de voz. «Son tus raíces», respondió Lidia, sin mirarla. «La sangre trae consigo dones y cargas. Yo protejo esta casa desde antes de que nacieras. Algún día, tú también tendrás que aprender». Betty tembló. Nunca había escuchado hablar a su madre de esas raíces. Comprendió que había secretos familiares enterrados bajo capas de silencio. Secretos que ahora comenzaban a salir a la luz. Esa noche, mientras intentaba dormir, el aire del cuarto se volvió espeso. La grieta de la pared se abrió un poco más, y de su interior emergió una sombra que se deslizó hacia el techo. La figura se expandió, creciendo hasta convertirse en algo enorme, una silueta deformada con ojos rojos incandescentes que la observaban desde arriba. Betty intentó gritar, pero la voz no le salía. La sombra se inclinó sobre ella, extendiendo manos negras que casi tocaban su rostro. De repente, la puerta del cuarto se abrió de golpe. Era la abuela Lidia. Entró con un bastón adornado con símbolos tallados y comenzó a murmurar oraciones. La sombra retrocedió, la grieta se cerró un poco, y el olor a azufre desapareció. «No temas, niña», dijo la anciana, acariciándole el cabello con dedos fríos. «Todo lo que viste forma parte de nuestra protección. Este lugar está vivo porque yo lo mantengo vivo». Betty comprendió entonces que estaba atrapada en un mundo que no conocía, un mundo donde la magia no era juego, sino una herencia oscura que corría por su propia sangre. El amanecer trajo un respiro, pero no alivio. Betty despertó con la sensación de que alguien había estado observándola toda la noche. La grieta en la pared seguía allí, respirando un calor invisible que impregnaba la habitación con un leve olor a azufre. La abuela Lidia, al verla inquieta, colocó un vaso con agua frente a la grieta y un ramo de ruda seca. «Nunca mires demasiado tiempo en esa dirección», le dijo con solemnidad. Pero la advertencia, lejos de tranquilizarla, sembró más dudas. El día transcurrió con una calma engañosa. Betty exploró la casa con cuidado. En el desván encontró un baúl lleno de fotografías antiguas, retratos familiares en sepia, rostros serios y miradas intensas. En varias de ellas, la misma figura aparecía en segundo plano, una mujer con túnica negra, apenas perceptible, pero presente en distintas generaciones. Cuando llevó la foto a su abuela, Lidia simplemente respondió: «Siempre nos acompaña. No temas, niña. Esa es nuestra guardiana». Las palabras guardiana y protección se repetían en la boca de la anciana, pero para Betty, todo se traducía en terror. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuchó pasos en el pasillo. Eran pesados, arrastrados, como si alguien caminara descalzo sobre la madera. Al mirar hacia el espejo frente a su cama, no se reflejaba su habitación, sino un pasillo infinito lleno de sombras que se movían lentamente. Entre ellas, distinguió a la figura enorme con ojos rojos, esperándola. De pronto, el espejo comenzó a vibrar, como si algo intentara atravesarlo. Betty se escondió bajo las sábanas, pero sintió un frío intenso recorrer su piel, seguido de un murmullo grave que no provenía de ningún lugar físico. Palabras en un idioma extraño, antiguas, que parecían llamarla por su nombre. En ese momento, la abuela irrumpió de nuevo. Encendió un cirio y colocó frente al espejo un crucifijo invertido cubierto de símbolos pintados a mano. El reflejo desapareció,
y la superficie volvió a mostrar la habitación normal. «Tienes que aprender a mirar sin miedo», dijo Lidia, con un tono que mezclaba autoridad y ternura. «No puedes huir de lo que eres». La niña, temblando, preguntó: «¿Qué soy yo?» «Eres sangre de mi sangre. Y la sangre de esta familia está marcada por el don y por la condena». Con esas palabras, la anciana reveló la verdad. Su linaje había practicado la brujería durante siglos, transmitiendo conocimientos y pactos de generación en generación. La casa no era solo un hogar, era un santuario, un lugar protegido por entidades invocadas para mantener a raya fuerzas aún peores. Pero esas protecciones exigían presencia constante, rezos, ofrendas y vigilancia. Si no se atendían, se volvían contra los habitantes. Betty comprendió entonces que las sombras que veía no eran intrusos, sino guardianes que alimentaban la casa. Pero la revelación no aliviaba su miedo, al contrario, lo multiplicaba. Porque si esos eran los protectores, ¿qué clase de horrores pretendían mantener fuera? Esa misma noche, la grieta de la pared se abrió más que nunca. Ya no era una fisura, sino un portal que dejaba escapar un viento ardiente. Desde su interior emergió una figura colosal, más alta que el marco de la puerta, cubierta de sombras espesas y con ojos rojos que iluminaban toda la habitación. Su respiración era un rugido profundo, y cada paso hacía temblar el suelo. Betty sintió que el corazón iba a salírsele del pecho. La abuela entró con rapidez, llevando en las manos un cuenco de barro con fuego azul. Comenzó a cantar en un idioma que Betty no comprendía, y la figura se estremeció, retrocediendo hacia la grieta. El aire se llenó de humo espeso, y el olor a azufre se volvió insoportable. Lidia golpeó el suelo 3 veces con su bastón, y el portal comenzó a cerrarse, tragándose a la entidad con un chillido ensordecedor. Cuando todo terminó, la anciana se desplomó sobre una silla, exhausta. «Ahora entiendes», dijo con un hilo de voz. «Esta casa se sostiene sobre pactos. Y mientras yo viva, nada saldrá de esas grietas. Pero cuando yo falte, tú tendrás que decidir, continuar con la herencia o dejar que todo lo que guardamos aquí se libere». Betty, con lágrimas en los ojos, comprendió que el fin de semana en casa de su abuela no era una visita inocente, sino una iniciación forzada. Estaba frente a la herencia que jamás pidió, un linaje de brujería, secretos que ardían como brasas, y una casa que respiraba como un ser vivo, hambrienta de protección y de miedo. El amanecer llegó, pero la luz no disipó la sensación. La grieta seguía ahí, latente, esperando. Y Betty sabía que, de un modo u otro, ese legado ya le pertenecía. En la penumbra de una vieja casona del Bajío, con muros agrietados y olor a madera húmeda, un nieto descubrió un secreto que cambiaría para siempre la forma en que veía a su familia. Su abuelo había muerto hacía apenas una semana, y la tradición obligaba a abrir el cuarto para repartir las pertenencias. Los muebles, oscuros y robustos, parecían susurrar historias propias. Pero el buró, aquel buró que siempre permaneció cerrado con llave, era el más enigmático de todos. El muchacho encontró la llave oculta entre los forros de un abrigo viejo. Al abrir el cajón superior, el aire viciado salió como un suspiro atrapado por décadas. Dentro, envuelta en un pañuelo amarillento, yacía una reliquia imposible, una mano humana disecada, ennegrecida por el tiempo, con las uñas aún visibles y la piel curtida como cuero. El silencio del cuarto se volvió insoportable. El nieto retrocedió, incapaz de comprender si lo que veía era un objeto de brujería o un trofeo macabro. El hallazgo no tardó en llegar a oídos de la abuela. Con la serenidad de quien guarda secretos demasiado tiempo, reveló la verdad. Aquella mano no era fruto de hechicerías ni de pactos oscuros. Era el trofeo de un duelo sangriento. El abuelo, en su juventud, había participado en una riña con machetes, un combate a muerte que terminó con la vida de su adversario. Como símbolo de victoria, y quizá como condena, había guardado la mano cercenada en su buró. «Era su orgullo y su carga», dijo la anciana, mirando al vacío. El nieto, horrorizado, comprendió que no se trataba solo de un objeto. Era el eco de un pasado violento que ahora reposaba entre sus manos. El peso psicológico de esa reliquia lo aplastaba. Cada vez que intentaba cerrar el cajón, sentía que los dedos ennegrecidos querían moverse, reclamando lo que habían perdido. Por las noches, el crujido de la madera sonaba como un tambor, y juraba escuchar golpes sordos provenientes del interior del buró. Los rumores se esparcieron entre los parientes.
Algunos aseguraban que la mano era utilizada en prácticas de brujería, pues en ciertos pueblos se hablaba de las manos de gloria, reliquias preparadas para otorgar poder a quien las poseyera. Según la superstición, encender la grasa de una mano humana podía abrir puertas imposibles o volver invisible a su dueño. Otros, más pragmáticos, veían el objeto como lo que era, un trofeo sangriento, una prueba de que el abuelo había vivido bajo un código brutal donde la violencia marcaba el honor. El conflicto no tardó en dividir a la familia. La abuela quería que la mano se mantuviera guardada, como símbolo de la memoria del hombre que amó y temió. El nieto, en cambio, sentía que esa presencia lo vigilaba, que lo seguía incluso cuando dormía. Una madrugada, no resistió más. Tomó la mano, la envolvió en telas, y la metió dentro de un baúl antiguo con candado. Creyó que al encadenar aquel recuerdo macabro, también encerraría las pesadillas. Pero el baúl, lejos de callar la historia, la intensificó. El nieto comenzó a soñar cada noche con un duelo que no vivió, escuchando el choque de machetes, el jadeo de los combatientes y el grito final de un hombre que caía de rodillas. En el sueño, la mano cercenada siempre terminaba frente a él, con los dedos crispados y las uñas clavadas en la tierra. El buró quedó vacío, pero la herencia del objeto permaneció. Nadie más quiso tocarlo. La familia cerró el cuarto con llave, como si al hacerlo pudieran enterrar la memoria de aquel duelo. Sin embargo, el nieto sabía que el verdadero peso no estaba en el mueble, ni en el baúl cerrado con candado, sino en su sangre. Porque ahora era él quien cargaba con la visión de esa mano que no dejaba de temblar en su memoria. Y desde esa noche, en la casa de la abuela, cada vez que alguien pasa junto al buró, jura escuchar un leve golpeteo en el interior. Como si aún hubiera una mano viva, desesperada, intentando salir. En México, los objetos no son simples pertenencias. Se heredan, se regalan, se pierden, y a veces se cargan con fuerzas que nadie quiere enfrentar. En cada casa hay un mueble viejo, una prenda olvidada, una joya empeñada que guarda silenciosamente los recuerdos de quienes la usaron antes. Pero también, dicen los más ancianos, ciertos objetos llevan consigo algo más, fragmentos de las almas que tocaron, cicatrices invisibles que se convierten en maldiciones. Entre esas historias destaca la del anillo siniestro, un pequeño aro de oro que cambió de manos tantas veces como desgracias trajo consigo. Fue encontrado una madrugada por recolectores de basura en la periferia de Guadalajara. Lo hallaron dentro de una caja rota, manchado de algo que parecía barro seco, aunque al observarlo con cuidado descubrieron que era sangre. Uno de los recolectores, tentado por el brillo del oro, decidió guardarlo. Lo limpió, lo pulió y lo llevó a su casa. Esa misma noche, mientras dormía, comenzó a sentir un temblor extraño en la mano donde lo había colocado. Primero fueron ligeros espasmos, como calambres. Al día siguiente, el temblor se intensificó, hasta obligarlo a soltar los objetos que intentaba sostener. A la tercera noche, sufrió un desmayo repentino. Cuando despertó, su esposa juraba que había visto los dedos moverse solos, como si no le pertenecieran. Le recomendaron quitarse el anillo, pero al intentar hacerlo, sintió que la piel se desgarraba como si el oro se hubiera fusionado con su carne. Desesperado, acudió a un curandero. Este, al verlo, se negó a tocar el objeto. «Ese anillo ya no es joya, es atadura», dijo con voz baja. Finalmente, tras varias sesiones, lograron cortarlo con un cincel, pero el daño ya estaba hecho. La mano del hombre comenzó a necrosarse, tornándose negra y fría. A las pocas semanas, los médicos decidieron amputarla para salvarle la vida. El anillo desapareció. Nadie sabe si fue arrojado nuevamente a la basura o guardado en secreto, esperando a otro incauto. La leyenda del anillo siniestro se expandió como advertencia. No todo lo que brilla puede ser reclamado. En la cultura mexicana, donde es común comprar ropa o accesorios de segunda mano en tianguis y mercados, este relato es un recordatorio de que cada prenda, cada objeto, carga una historia invisible que no siempre es amable. Pero si el anillo sembró terror, el siguiente objeto llevó el espanto a otro nivel: el dibujo maldito. A finales de los años 80, un hospital psiquiátrico en las afueras de Oaxaca fue demolido tras décadas de abandono. Entre los escombros, trabajadores encontraron cajas con documentos, recetas y dibujos hechos por pacientes. Uno de ellos, en particular, llamó la atención:
Una hoja infantil, arrugada, donde un niño había trazado figuras con crayolas negras y rojas. La escena era perturbadora. 3 siluetas humanas sin ojos, paradas alrededor de una cama, y sobre ella, una figura acostada con la boca abierta, de la que salían trazos como serpientes. Uno de los trabajadores, intrigado, guardó el dibujo como curiosidad. Esa misma noche, mientras lo observaba en su casa, escuchó pasos en el pasillo. Pensó que era su hijo, pero al revisar, encontró la casa vacía. Regresó al escritorio y notó que en el dibujo se había añadido un trazo nuevo. Ahora había una cuarta figura, de pie frente a la cama, con la cabeza torcida hacia un lado. El hombre intentó deshacerse de la hoja, la rompió en pedazos y la arrojó a la basura. Pero a la mañana siguiente, al abrir el cajón de su buró, encontró el dibujo intacto, con todas sus líneas, y ahora con manchas oscuras en las orillas, como si alguien lo hubiera quemado con fuego. Desde entonces, las noches se volvieron insoportables. Escuchaba respiraciones junto a su cama, y en sueños veía la misma escena del papel, las figuras rodeando a alguien inmóvil. En una ocasión, despertó con la sensación de no poder mover su cuerpo, víctima de parálisis del sueño, y al girar los ojos hacia la mesa, juró ver la hoja brillando en la penumbra, como si los trazos lo observaran. Los rumores dicen que ese dibujo nunca pudo destruirse. Algunos aseguran que está guardado en un baúl cerrado con candado, custodiado por familiares del trabajador que lo encontró. Otros creen que sigue apareciendo en distintos lugares, buscando a alguien más que lo contemple demasiado tiempo. Los objetos malditos, al fin y al cabo, no son solo cosas. Son fragmentos de historias violentas, testigos de sufrimiento o recipientes de fuerzas que no deberían haber sido despertadas. Y lo peor es que se confunden entre lo cotidiano, un anillo en la basura, un dibujo olvidado en un hospital demolido. Nadie sospecha hasta que es demasiado tarde. El anillo siniestro y el dibujo maldito no son simples relatos aislados. Son parte de una larga cadena de advertencias que recorren la memoria colectiva mexicana, un recordatorio de que lo cotidiano puede ocultar lo innombrable. Las calles, los mercados, los hospitales demolidos, se convierten en escenarios donde los objetos más comunes, una joya, una hoja de papel, pueden cargar consigo maldiciones capaces de arruinar vidas. Tras la amputación del recolector que se atrevió a portar el anillo, los rumores crecieron. Otros trabajadores de limpieza aseguraban haber visto el objeto reaparecer en distintos basureros, como si se negara a desaparecer del todo. Una mujer confesó que, al encontrarlo dentro de una bolsa negra, sintió de inmediato un entumecimiento en sus dedos, como si algo intentara adherirse a su piel. Lo arrojó con violencia, y juró que en el suelo el anillo giraba solo, durante varios minutos, emitiendo un brillo extraño. Nadie volvió a recogerlo, y desde entonces, los pepenadores dicen que si encuentran joyas en la basura, prefieren dejarlas donde están. En cuanto al dibujo, su historia se volvió aún más perturbadora con los años. El trabajador que lo encontró terminó internado en un hospital con severos episodios de insomnio y ansiedad. En su delirio, repetía siempre lo mismo: ellos siguen ahí, alrededor de la cama, ya no soy yo, soy el que está acostado. Su familia intentó quemar la hoja en un brasero, pero las llamas nunca la consumían por completo. Siempre quedaba un pedazo, y al día siguiente, aparecía otra vez entera, con nuevos detalles en los trazos, manchas, figuras adicionales, o líneas que parecían sangre seca. La hoja cambió de manos varias veces. Un coleccionista de objetos paranormales la adquirió en secreto, convencido de que podía controlar su poder. Durante las primeras semanas, la guardó bajo llave, pero las visitas a su casa comenzaron a sentir vibraciones en las paredes, como si alguien golpeara desde adentro. Una noche, una invitada encontró la hoja extendida sobre la mesa de la sala, con un trazo más, una figura que no estaba antes, idéntica a ella misma, parada junto a la cama dibujada. El coleccionista intentó venderla de inmediato, pero el comprador jamás apareció. Desde entonces, nadie sabe dónde está. El peso psicológico de estos objetos es tan fuerte que incluso quienes solo escuchan sus historias sienten el impulso de mirar sobre el hombro o cubrir los espejos de sus casas antes de dormir. Porque la advertencia es clara, no son meras pertenencias. Son reliquias de dolor, de violencia, de locura. Y al aceptarlas en casa,
uno también acepta todo lo que viene con ellas. En los mercados de segunda mano abundan estos relatos. Prendas que, al usarlas, provocan fiebre repentina. Juguetes que parecen moverse solos en la noche. Collares que dejan marcas en el cuello de quien los porta. Son pequeñas historias que alimentan el miedo a lo usado, a lo heredado, a lo encontrado en la calle. Porque en la cultura popular mexicana, cada objeto trae consigo no solo a sus antiguos dueños, sino también las energías, los pecados o los tormentos que ellos dejaron atrás. El anillo y el dibujo se han convertido en símbolos de este temor. Uno representa la maldición del cuerpo, la corrupción de la carne hasta perderla por completo. El otro encarna la maldición de la mente, la obsesión de revivir una escena dibujada que se vuelve cada vez más real. Dos caras del mismo poder oscuro, el de lo cotidiano transformado en portador de desgracia. Los devotos de lo oculto dicen que los objetos malditos son puertas abiertas. Otros aseguran que son testigos, atrapados en la materia, del instante más doloroso de alguien. Lo cierto es que, mientras existan, seguirán buscando nuevas manos, nuevos ojos, nuevas casas donde manifestarse. Y lo harán con la misma sutileza con que fueron encontrados, escondidos entre la basura, perdidos en ruinas olvidadas, o vendidos en un tianguis cualquiera, esperando al incauto que crea haber encontrado una ganga. Porque en el mundo de lo macabro, lo más aterrador no son los fantasmas que gritan en la oscuridad, sino los objetos que callan, hasta que decides tocarlos. En la vasta historia de la Ciudad de México, donde los templos coloniales se alzan como guardianes de la fe, hay relatos que nunca fueron escritos en los libros, historias que se transmitieron de boca en boca como advertencias. Son los susurros de sacristanes, de monjas ancianas, de feligreses que juraron haber visto cómo los espacios más sagrados se transformaban en escenarios de oscuridad. Uno de los casos más perturbadores habla de un sacerdote que, consumido por la ambición y el rencor, realizó un pacto demoníaco dentro de una iglesia en pleno centro histórico. Era un hombre respetado por la comunidad, con sermones apasionados y mirada firme. Pero en secreto, cargaba con una obsesión: obtener poder más allá de lo humano. No quería limitarse a ser guía de almas, deseaba controlar fuerzas que ni la fe podía tocar. Se cuenta que en noches cerradas al público, el sacerdote encendía velas negras en el altar, sustituyendo la hostia consagrada por trozos de carne cruda. El incienso habitual fue reemplazado por humo espeso de hierbas extrañas, y los cantos gregorianos dieron paso a cánticos guturales en lenguas que nadie reconocía. Bajo la bóveda de aquella iglesia no se elevaban plegarias al cielo, sino invocaciones dirigidas hacia lo profundo. El punto más escalofriante de su ritual ocurrió cuando, durante una madrugada, varios vecinos que vivían cerca del templo juraron escuchar voces provenientes de dentro, a pesar de que las puertas estaban cerradas con cadenas. No eran cánticos comunes, eran frases en latín, repetidas con una fuerza sobrehumana. Al acercarse, uno de los vecinos, seminarista, reconoció las palabras: «Nos sunt duodecim». «Somos 12». La noticia se expandió como pólvora. Dentro de esa iglesia, algo había respondido. No era un solo ente, sino una multitud. 12 entidades que se manifestaban entre las paredes consagradas, burlándose del espacio que alguna vez estuvo dedicado a lo divino. El templo nunca volvió a ser el mismo. Feligreses comenzaron a notar sombras que se movían en las bancas vacías, como si fieles invisibles asistieran a misas clandestinas. Algunos aseguraron escuchar pasos pesados acercándose por el pasillo central, aunque no había nadie. Y en el confesionario, varios creyentes salieron huyendo al sentir que una voz distinta a la del sacerdote susurraba desde adentro, grave, metálica, como si hablara desde un pozo profundo. El escándalo fue tal que las autoridades eclesiásticas enviaron a monjes exorcistas para purificar el recinto. Sin embargo, al llegar, los religiosos se enfrentaron a una escena aterradora. El altar estaba cubierto de cera negra derretida, y en el centro, las paredes exhibían símbolos tallados con precisión quirúrgica, cruces invertidas y círculos que parecían sellos de invocación. Los monjes encendieron agua bendita y comenzaron los rezos, pero a mitad del ritual, las bancas de madera comenzaron a crujir solas, como si alguien invisible se sentara en ellas.
Uno de los exorcistas juró haber visto una figura alta y oscura caminar lentamente hacia el altar, desvaneciéndose justo frente a la cruz principal. Lo que más los perturbó fue el coro de voces en latín que resonó en la bóveda, una letanía imposible: Nos sumus duodecim, et manebimus. Somos 12, y permaneceremos. El templo fue clausurado poco tiempo después. Oficialmente, se habló de renovaciones y problemas estructurales, pero los vecinos sabían la verdad. Nadie se atrevía a acercarse de noche. Las ventanas rotas dejaban ver un interior bañado en sombras, y quienes pasaban cerca afirmaban sentir miradas desde la oscuridad. Pero la historia no termina allí. Décadas después, el mismo espacio fue reabierto para actividades culturales. Durante un ensayo teatral, actores y técnicos escucharon pasos detrás del escenario improvisado. Algunos vieron como las velas del altar, que nunca habían sido encendidas por ellos, ardían de golpe, con flamas azuladas. El pánico se apoderó del grupo cuando una de las actrices cayó desmayada, y al despertar, repitió entre dientes, en un latín perfecto que jamás había estudiado: Nos sunt duodecim. Los rumores de pactos demoníacos y liturgias sustituidas por rituales paganos con chamanes persisten hasta hoy. Algunos aseguran que en el sótano de esa iglesia aún se encuentran restos de animales sacrificados, huesos calcinados y cálices manchados de algo que no es vino. Otros dicen que lo que ocurrió allí no fue un simple pacto, sino una consagración invertida, un acto para transformar un espacio sagrado en templo de entidades oscuras. Lo cierto es que cada vez que alguien entra en ese lugar, el aire se vuelve pesado. Las velas parecen encenderse solas, las bancas crujen bajo el peso de presencias invisibles, y un murmullo en latín recorre los muros, como un eco eterno que recuerda lo sucedido. Y quienes han osado quedarse más tiempo aseguran que, al mirar hacia el altar, todavía pueden ver sombras que se mueven entre las columnas, como si 12 figuras aguardaran pacientemente en la penumbra. En el corazón de las ciudades modernas, bajo luces de neón y en medio de la rutina cotidiana, se esconden historias que parecen imposibles, hasta que suceden. Son relatos de jóvenes, parejas y mujeres que juran haber sentido en carne propia la invasión de algo ajeno, fuerzas que no se conforman con observar desde las sombras. Quieren habitar, controlar, destruir. El primer caso se remonta a finales de los años 70, cuando un adolescente mexicano aseguró ser la reencarnación de John Lennon. Su obsesión con el músico no era simple admiración. Se vestía como él, imitaba su voz y afirmaba recordar detalles íntimos de su vida que jamás había leído en libros. Lo perturbador comenzó cuando, frente a un espejo, decía haber reflejado no su propio rostro, sino el del cantante británico, con la herida de bala aún fresca en el pecho. Sus padres lo internaron en un hospital psiquiátrico, pero el muchacho continuó componiendo canciones que, según él, eran dictadas cada madrugada por la voz de Lennon. Médicos y enfermeras aseguraron escucharlo hablar en inglés con un acento perfecto, a pesar de no haberlo estudiado nunca. El caso quedó registrado en expedientes olvidados, como prueba de que la obsesión puede convertirse en posesión. Pero no solo los ídolos se convierten en fantasmas obsesivos. En Veracruz, un joven matrimonio comenzó a practicar rituales de amor para sellar su relación para siempre. El hechizo consistía en escribir sus nombres con sangre en un papel y enterrarlo bajo la cama. Al principio, todo parecía funcionar. La pasión aumentó, la conexión era inquebrantable. Sin embargo, con los meses, la armonía se transformó en violencia. El esposo aseguraba que en los ojos de su mujer veía rostros ajenos, deformándose como máscaras que lo observaban con odio. Ella, por su parte, juraba que su marido hablaba con voces distintas durante las discusiones, como si varias entidades lo poseyeran al mismo tiempo. La casa se convirtió en un campo de batalla, golpes, gritos, objetos que se rompían sin ser tocados. Al final, terminaron separados, convencidos de que lo que habían invocado no era amor eterno, sino un demonio de celos y destrucción. Aún más aterradoras son las historias que emergen de la vida nocturna, donde la música y el alcohol abren puertas que nadie debería cruzar. Varias mujeres han contado experiencias similares en discotecas iluminadas por luces estroboscópicas. En medio del baile, sienten que algo invade su cuerpo. Una de ellas, en Monterrey, aseguró que mientras sonaba su canción favorita, una voz grave tomó el control de su boca y pronunció la frase: «Esta es tu última canción».
Sus amigas observaron cómo su rostro se deformaba, los músculos de la cara tensándose hasta parecer una máscara grotesca. La joven colapsó en la pista y despertó horas después en un hospital, incapaz de recordar lo ocurrido, salvo por el eco de aquella frase. Testigos juran que en esos momentos, las discotecas se transforman en escenarios de horror, sombras demoníacas que se deslizan entre los bailarines, rostros que se deforman bajo las luces de neón, gritos que se confunden con la música electrónica. Algunos guardias de seguridad, con años de experiencia, confiesan que prefieren no acercarse cuando alguien cae poseído, porque dicen que la temperatura del lugar desciende de golpe y las bocinas comienzan a emitir ruidos que no provienen de la consola. Estos relatos se repiten en diferentes rincones del país. Jóvenes obsesionados con figuras históricas que los devoran desde adentro, parejas destruidas por rituales de amor que despiertan demonios de violencia, mujeres poseídas en antros donde las frases de muerte se confunden con letras de canciones. Y aunque muchos los descartan como exageraciones, lo cierto es que las huellas que dejan son imposibles de ignorar. Psiquiátricos con expedientes llenos de testimonios, casas abandonadas por familias rotas y pistas de baile donde aún resuena la última canción de quienes nunca volvieron a ser los mismos. El caso de Selena Quintanilla es una herida que aún palpita en la memoria colectiva. La reina del Tex-Mex estaba en la cima de su carrera cuando la sombra de la traición irrumpió en su vida. Yolanda Saldívar, presidenta de su club de fans y administradora de sus boutiques, parecía su más leal aliada. Sin embargo, la obsesión y el control se transformaron en un veneno que devoró lentamente aquella relación. El 31 de marzo de 1995, el disparo que terminó con la vida de Selena no solo marcó el fin de una estrella, sino el inicio de un mito trágico. La defensa de Saldívar presentó un entramado complejo. Alegaba miedo, descontrol y confusión, pero lo que el público vio fue la encarnación de la obsesión destructiva. La escena del motel, los minutos de agonía de Selena intentando pedir ayuda, y las llamadas desesperadas a emergencias quedaron grabadas como fragmentos imborrables de un relato que superó cualquier ficción. En esas imágenes, la figura de una joven con todo un futuro interrumpido se convirtió en símbolo de cómo la devoción puede deformarse en obsesión mortal. La música también guarda tragedias que estremecen. El rapero venezolano Canserbero, conocido por su lírica oscura y filosófica, parecía llevar consigo una tormenta interna. Su obra hablaba de la vida, la muerte, la lucha contra los demonios personales. Sin embargo, en enero de 2015, los titulares estremecieron al mundo. Canserbero había muerto tras caer de un 10º piso, pero antes había apuñalado mortalmente a su amigo y bajista, Carlos Molnar. Una historia envuelta en misterio, sospechas y contradicciones que convirtió su final en una de las más inquietantes del panorama musical latinoamericano. Las versiones oficiales apuntaron a un brote psicótico, pero miles de seguidores no aceptaron esa narrativa. Surgieron hipótesis de conspiración, voces que hablaban de manipulaciones y encubrimientos. La escena era demasiado brutal. Un músico que había dedicado su obra a la lucha interna y que terminó atrapado en un desenlace digno de sus propias canciones. Canserbero pasó de ser un intérprete a transformarse en leyenda, en un fantasma de la música que aún ronda entre rumores y teorías. Las tragedias no solo persiguen a los famosos. En la era digital, los jóvenes se convierten en protagonistas de relatos macabros donde la obsesión ya no es una persona, sino un reto viral. Plataformas como TikTok se han llenado de desafíos que cruzan la línea de lo peligroso, llevando a miles a arriesgar la vida por unos segundos de fama. El llamado Blackout Challenge, que consiste en provocarse desmayos mediante ahorcamiento, ha cobrado víctimas entre adolescentes de diferentes países, dejando familias destrozadas y comunidades enteras en shock. Los vídeos muestran sonrisas nerviosas, pantallas de celulares iluminando rostros jóvenes, y la presión de los espectadores virtuales que incitan a seguir. Lo que empieza como un juego termina con sirenas de ambulancias, llantos de padres y titulares de periódicos. Estos retos macabros nos revelan un aspecto inquietante de nuestra sociedad: la obsesión por ser visto, por pertenecer a un momento efímero, incluso si eso significa perder la vida en el proceso. En la penumbra de la historia, desde los templos de piedra hasta los callejones iluminados apenas por faroles, siempre hubo quienes se atrevieron a jugar con lo incomprendido. Creyeron que el misterio era un juego.
Que los símbolos grabados en huesos, los espejos cubiertos con telas negras, las hogueras en medio de la noche, eran simples adornos de supersticiones antiguas. Pero se equivocaron. Las crónicas medievales cuentan de nobles que invocaron voces en salas cerradas, y jamás volvieron a dormir en paz. En pueblos olvidados de Latinoamérica, testigos aún juran haber visto cómo una sombra se quedaba entre los vivos después de un ritual hecho por diversión. Y en la modernidad, jóvenes que probaron el reto del espejo grabaron risas donde no había nadie más presente. ¿Coincidencia? ¿Imaginación colectiva? No. Son cicatrices de un mismo error: trivializar lo que nunca se entendió. Porque lo paranormal no nació en la ficción. Nació en testimonios, en sangre escrita en diarios escondidos, en llantos de madrugada que los vecinos fingieron no escuchar. Cada mito esconde una advertencia, cada leyenda, una consecuencia. Y es que la historia es clara: lo que empieza como un juego siempre termina con alguien pagando un precio. El que llama, a veces no puede cerrar la puerta. El que ríe, a veces deja entrar lo que nunca debió cruzar. Algunas historias no terminan cuando las contamos, sino cuando las vivimos.